Nian despierta aturdida en un hospital. Es la hija adoptiva de la familia Si, quien estaba en coma e inconsciente. Nian estaba a punto de ser sometida a una operación para extraerle un riñón, el cual sería entregado a su hermana adoptiva. Pero despertó repentinamente, aturdida, y escapó de la habitación en medio del desconcierto. Su madre adoptiva intentó atraparla, pero cuando el médico observó que Nian se había refugiado en una habitación específica, la detuvo con firmeza. Le explicó que esa sala albergaba al demonio caníbal, una criatura que llevaba encerrada mucho tiempo y que había caído en la locura. Nadie se atrevía a cruzar ese umbral. Al ingresar, Nian se encontró con una figura masculina encadenada, de aspecto aterrador y ojos rojos intensos. Ella logró liberarlo. El hombre, conocido como Yan, la atacaba, mordiéndole el cuello y acorralándola. Nian, impresionada por su velocidad y fuerza inhumana, intuyó que él poseía algo que lo hacía diferente. Por su parte, Yan percibió en su sangre una dulzura inusual, capaz de calmar su frenesí. En ese instante, Yan descubrió que la joven era ciega. Por haber probado su sangre, se sintió obligado a concederle un deseo. Nian no vaciló, pidió ser llevado lejos de su familia adoptiva y quedarse la casa en la que había sido prisionera. Yan la sacó del hospital y, cumpliendo su palabra, prendió fuego al hogar que ella tanto odiaba. Le confesó que, al beber su sangre, había vuelto a la vida. Nian intentó tocar su rostro. Al principio él se apartó, pero ante su insistencia, le permitió explorar su fisonomía. Ella descubrió que su rostro era perfecto, con rasgos profundamente atractivos. A modo de agradecimiento, le propuso que la convirtiera en su esposa, pero Yan rechazó la idea, afirmando que no necesitaba una. Entonces, ella se ofreció como una figura maternal simbólica, al haberle devuelto la vida, aunque él le hizo ver que era absurdo, ya que su edad era muy superior a la de ella. Nian insistió en que era su salvadora y que no podía abandonarla. De pronto, empezó a toser sangre con violencia. Le reveló que estaba envenenada y que tosía sangre por al menos 10 horas diarias. Le preguntó si no disfrutaba la sangre, instándolo a no desperdiciarla. Estaba a punto de besarlo, pero se desmayó. Aún así, Yan se sintió intensamente atraída por su esencia y bebió de la sangre que manchaba sus labios. 3 años después, ambos protagonistas habían permanecido juntos, cuidándose mutuamente. Esta convivencia constante había despertado en Yan un creciente interés por Nian. En una de sus rutinas compartidas, él la acompañó al baño para que pudiera cepillar los dientes. Le informó que aún no habían encontrado un donante compatible para un trasplante de córnea. Nian, sin embargo, se sintió dichosa de que él hubiera permanecido exclusivamente a su lado durante todo ese tiempo, ahuyentando a cualquier mujer que intentara acercarse. Soñaba con lograr que él se casara con ella. Yan se despidió para asistir a una reunión de trabajo. Nian parecía que había llegado el momento de recuperar su córnea original, aquella que le habían obligado a entregar a su hermana adoptiva. Decidió actuar bajo un seudónimo, Lady June. Con esta identidad, Nian se había hecho sumamente popular. Asistió a una subasta privada, donde se ofrecían artículos inactivos pertenecientes a Lady June. Mian, su hermana adoptiva, apareció en el evento de la subasta, marcó un nuevo punto de quietud. Mian era ahora una figura pública, elogiada constantemente por la belleza de sus ojos. Nian, oculta bajo el nombre de Lady June, se preguntaba si su hermana se sentía poderosa al recibir halagos por una parte de su cuerpo que le había sido arrebatada. En la subasta, Nian fue convocada a una reunión privada con Lady June. Separadas por una cortina, Nian le dejó claro su deseo: quería recuperar esos ojos. Mian quedó desconcertada. Por un instante pensó en Nian, pero desechó la idea. Su hermana, hasta donde sabía, seguía siendo ciega. Poco después, Nian se reunió con el prometido de su hermana. Cuando éste salió de la reunión, le reveló a Mian que Lady June deseaba realmente sus ojos. Si accedía a entregarlos, él obtendría una posición de gran poder. Mian se negó, pero fue traicionada. Su prometido la dejó inconsciente y le entregó a Nian. Tiempo después, Yan fue informado de que Nian había recibido un trasplante de córnea. En el hospital, aunque su visión aún era borrosa, ella corrió a abrazarlo al verlo. Sin embargo, el médico advirtió que su vista tal vez nunca se recuperaría del todo. El veneno persistente en su sangre seguía dañándola y, lamentablemente, aún no existía una cura conocida. Nian sabía que jamás encontrarían una cura, porque el mismo día que le arrebataron las córneas, también fue envenenada. El veneno había sido creado en un laboratorio especializado. Yan, desesperado,
Exigió que encontraran al doctor mágico más renombrado del mundo. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de salvar a su amada. Más tarde, Nian visitó a su hermana. Le hizo un pequeño corte en la mejilla como advertencia. Le prometió que se vengaría por haberle robado sus ojos y haber intentado quitarle el riñón. Nian le exigió que le devolviera los ojos. Nian se limitó a decirle que ahora experimentaría lo que era vivir en la oscuridad. Poco después, se reveló que la célebre doctora mágica a la que todos buscaban era en realidad Nian. Estaban dispuestos a ofrecerle sumas millonarias, pero ella lo ocultaba con recelo. La verdad era que, además de ser una científica brillante, también era la única capaz de sintetizar el antídoto que necesitaba. Mientras tanto, Chillen asistió a un evento social. Varias mujeres se le acercaron y le preguntaron por su esposa. Él, con desdén, comentó que a Nian no le interesaban esas frivolidades. En ese instante, su guardaespaldas le informó que Nian se había escapado en una motocicleta. Chillen, sorprendido, pidió que le enviaran un mensaje. Debía estar en casa a las 10 en punto. Si llegaba un minuto tarde, no le permitiría dormir toda la noche. Nian, por su parte, creyó haber encontrado el antídoto. Pero cuando Chillen apareció sorpresivamente tras ella, intentó escapar, temerosa de que él descubriera su verdadera identidad. Le arrojó un poco de líquido para distraerlo, sin saber que no se trataba de una cura, sino de una poderosa poción de deseo. Al regresar a casa, Nian no encontró a su esposo. Sospechó que podría haber saciado la pasión con otra mujer. Pero al verlo, lo enfrentó con la intención de administrarle un verdadero antídoto. Él, sin embargo, se burló. Si había usado esa poción, debía asumir la responsabilidad y cumplir con sus deberes como esposa. La obligaba a acompañarlo a la habitación. Estaban a punto de acostarse, pero Chillen se detuvo en el último momento. A la mañana siguiente, Nian se mostró confundida. Aquella poción debía haberlo vuelto loco de deseo. Sospechó que Chillen tenía alguna malformación o enfermedad. Durante el desayuno, él le preguntó dónde había ido en moto la noche anterior. Ella mintió, diciendo que solo había salido a dar un paseo. Chillen, cada vez más intrigado, se preguntaba quién era realmente la mujer con la que se había casado. Lo que ella no sabía era que él sí había sufrido toda la noche a causa de los efectos del hechizo. Aunque los efectos del veneno le provocaban ceguera intermitente, Nian fingía no ver ante los demás para mantener su fachada. Más tarde, ambos visitaron a la abuela de Chillen. Para su sorpresa, allí estaba también Mian. La abuela contó que hace 4 años, Mian la había salvado de un ataque y le había curado una dolencia de cabeza. Le pidió a su nieto que cuidara de ella. Nian intervino con firmeza y se negó. Ante esto, la abuela abofeteó a Chillen y le recriminó por haberse casado con una mujer como ella. Él recordó que, en su infancia, su abuela lo había dejado una semana en la montaña como castigo. Nian tomó su bastón y le devolvió el golpe. Le dejó claro a Chillen que no permitiría que lo intimidaran. Él, sorprendido, comprendió que su esposa no era una conejita dócil, sino una gata salvaje. A partir de ese momento, supo que no la dejaría ir. Chillen anunció que él sería el nuevo líder del negocio familiar, desplazando a su abuela. Ella, indignada, se desmayó. Más tarde, Nian recordó que fue ella quien realmente salvó a la anciana años atrás. Incluso le había entregado un collar que ahora estaba en manos de su hermana, quien había estado usurpando su identidad. Nian proclamó que era la verdadera discípula del doctor mágico. Ambas discutieron, pero Mian fracasó en su intento de curar a la abuela, mientras que Nian logró que ésta reaccionara un poco. Entonces, apareció el médico familiar. Al ver a Nian, le hizo una reverencia de respeto. Ella insistió en que solo era una discípula. El médico comprendió que la mujer frente a él era, en realidad, el doctor mágico, y decidió proteger su secreto. Tras examinar a la anciana, el médico reveló que había sido envenenada y que la responsable era Mian. Fue demandada. Nian reveló a la abuela que quien la había salvado años atrás no era Mian, sino el verdadero doctor mágico, es decir, ella misma. Esa noche, Nian y Chillen se reunieron juntos en la piscina. Él confesó que no sabía de sus habilidades médicas. Nian le dio un beso casto y se alejó, pero él le pidió que le limpiara la saliva, no con las manos. Y la besó con pasión. Nian se dio cuenta de que se estaba enamorando cada vez más de él. Más tarde, disfrazada como el doctor mágico, Nian fue a hablar con la abuela de Chillen. En el camino se topó con él. Ella le prometió curarlo, insinuando que su falta de vida íntima con su esposa era evidente. Lo hizo perder la conciencia por unos segundos y, al caer sobre la cama,
Chiyenne le reveló que ya sabía que ella era Nian disfrazada. Pensaba que fingía ser el doctor mágico. Ella se desmayó. Él la llevó a unas aguas termales curativas y, allí, confirmó que ella era la verdadera doctora mágica. Aún así, ni siquiera ella podía curar el veneno que corría por su sangre. Entonces, Chiyenne recibió una llamada. Un hombre había sido hallado con ginseng rojo, el ingrediente clave para crear el antídoto. Se lo comunicó a Nian, quien no reaccionó como él esperaba. En el fondo, Nian temía que, si se curaba, Chiyenne ya no pudiera beber su sangre, y volviera a los episodios maníacos que lo atormentaban al principio de su historia juntos. Chiyenne le confesó a Nian que en el laboratorio estaban intentando clonar su sangre. Si el experimento resultaba exitoso, ya no tendría que depender de su sangre para sobrevivir. Pero esa idea no le provocó alivio, sino temor. Temor de que, si ya no se necesitaban, no habría razón para seguir juntos. Sin su vínculo de sangre, que los uniría, poco después, Nian se disfrazó de doctor mágico y Chiyenne se cubrió el rostro con una máscara. Ambos buscaban desesperadamente el ginseng rojo, ella para curar el maná de Chiyenne, él para salvar la vida de Nian. En medio de la confusión, Chiyenne reconoció a Nian, aunque ella no lo identificó a él. En un acto impulsivo y decidido, Chiyenne arrebató el ginseng del collar del hombre que lo resguardaba, lanzándose desde el segundo piso sin importarle el riesgo. Lo único que le importaba era salvar a la mujer que amaba. Ya en el hospital, le entregó la raíz al médico para fabricar un antídoto. Aunque el doctor le dijo que ese ginseng podía curar su manía, Chiyenne fue claro, primero debía salvarse a su esposa. Mientras tanto, Nian, sospechando del extraño comportamiento de Chiyenne, regresó a la casa del hombre enmascarado buscando más ginseng, sin éxito. Decidida a descubrir la verdad, intentó seducir a Chiyenne. Al resistirse él, usó una poción de amor, lo llevó a la cama y lo ató. Fue entonces, al acariciar su cuerpo, que descubrió múltiples contusiones. El rompecabezas se armó, el hombre enmascarado había sido él, y comprendió, por fin, cuánto la amaba. Entre bromas, ella le dijo que debía mantener atado para siempre para que nunca la dejara. Pero Chiyenne, con ternura, le respondió que jamás la abandonaría, ni siquiera en la muerte. A pesar de sus palabras, Nian estaba herida por el secreto. Lo dejó amarrado y se marchó. 2 días después, fingió estar ciega para ver a Chiyenne sin ropa. Él, astuto, fingió un corte y se desmayó solo para demostrarle que sabía que podía ver. Pero poco a poco, el juego se volvió real, Nian empezó a perder la visión de verdad. Cayó en coma. El médico advirtió que el veneno se había arrastrado en su médula. El ginseng solo aliviaba los síntomas, pero no era la cura. Desesperado, Chiyenne acudió a uno de los hermanos biológicos de Nian, aquel al que le había robado el ginseng. Ahí se reveló una verdad devastadora. Nian y Mian Mian habían sido intercambiadas al nacer. Los hermanos que crecieron con Mian Mian creían que Nian le había robado los ojos a su hermana. El hermano impuso condiciones crueles: retirar la demanda, pedir disculpas y entregar 100 millones en efectivo. Pero Chiyenne soltó la verdad, fue a Nian a quien le arrebataron las córneas para dárselas a Mian Mian. El hermano, atónito, comprendió su error y se arrepintió. Poco después, Nian se despertó. Y con ello, salió a la luz otro secreto. El veneno serviría como base para el antídoto de su propia manía. Nian había sido usado como experimento. Chiyenne, lleno de culpa, prometió compensarla. Recordó también su propio dolor. Su abuela y su padre lo habían rechazado desde niño. Cuando aparecieron los episodios de manía, lo encerraron en un hospital, lo abandonaron. Pero ahora, él y Nian estaban dispuestos a vengarse. Más tarde, los hermanos de Nian suplicaron al doctor mágico que la salvara. Llevaban el ginseng rojo. Le ofrecieron todo lo que necesitara, incluso materiales medicinales casi imposibles de conseguir. Pero el doctor fue tajante. El veneno, con sus 602 toxinas, ya había alcanzado la médula ósea. El ginseng solo calmaba los síntomas. Lo mejor era prepararse para su muerte. Los hermanos protestaron, acusándolo de no ser un verdadero médico. En ese momento, la figura enmascarada se descubrió. Era Nian. Los miró con frialdad. Les pidieron que se marcharan. Ellos, dolidos, se disculparon y prometieron buscar una cura. Pero ella los ignoró. Al día siguiente, Mian Mian intentó desprestigiar a Nian frente a la prensa. Pero los hermanos aparecieron para defenderla. Le ofrecieron un dote económico como compensación. Nian quemó parte del dinero y les dijo que ya era demasiado tarde. Para ella, sus hermanos ya no existían. Ellos juraron protegerla de todos los modos.
Pero el pasado no había terminado de regresar. Apareció el hombre que experimentó con Nian en aquel laboratorio. Chiyenne le juró que la ayudaría a vengarse. Gracias al ginseng, la mayoría de las toxinas fueron eliminadas. Pero una nueva preocupación emerge: su sangre ya no sería tan efectiva para tratar la enfermedad de Chiyenne. Para colmo, el científico le envió un video a Chiyenne mostrando a Nian siendo inyectada con venenos para inducir su manía. Chiyenne recordó su infancia, cuando su abuela pidió que lo abandonaran en la montaña. Si sobrevivía una semana, podría intentar desarrollar una cura. Sobrevivió, pero las heridas, físicas y emocionales, nunca sanaron de él. A Chiyenne le da un nuevo episodio de manía justo cuando se reencuentra con Nian. Descontrolado, le revela una verdad devastadora: el laboratorio donde ella fue usada como experimento no fue un error, sino parte de un plan para crear un antídoto que cure su enfermedad. Fue diseñado para él. Al día siguiente, en una reunión financiera crucial, aparece el científico que lideró ese proyecto. Durante un recreo, Chiyenne se dirige al baño. Allí, el científico le muestra un audio del laboratorio, y su mente colapsa. La manía lo consumir. Ataca a todos los presentes sin control. El científico se prepara para matarlo, pero Nian aparece como un rayo y lo aquí para proteger a Chiyenne. Nadie toca a Chiyenne, dice con furia. Descubrió una nueva forma de calmarlo: besarlo. Pero sabe que debe encontrar una cura real y rápido. Nian se disfraza del doctor mágico y engaña al investigador. Le extrae unas células bajo el pretexto de ayudar con su enfermedad. Les ordena a sus guardias que lo golpearán y abofeteen, argumentando que eso acelerará la cura. En el laboratorio, Nian descubre la verdad: debe inyectarse esas células ella misma para suprimir la manía de Chiyenne. Pero eso significará aumentar aún más las toxinas en su cuerpo. Recuerda entonces la propuesta de matrimonio de Chiyenne, su amor incondicional, y se promete que nadie volverá a llamarlo monstruo. Sin pensarlo más, se inyecta y cae inconsciente. Cuando Chiyenne la encuentra, cree que simplemente duerme, pero al día siguiente, sufre otro episodio de manía. Nian lo calma dándole su sangre. Él sana, pero algo no cuadra. Se suponía que la sangre de Nian ya no era efectiva. Al analizarla, descubre que las toxinas se han elevado peligrosamente. Existe una alta probabilidad de que Nian vuelva a quedar ciega. Días después, Chiyenne la visita en el laboratorio y le suplica que le entregue aquello que se está inyectando. Ella se niega. Le dice que vale la pena quedar ciega si eso significa salvarlo, porque si vuelve a descontrolarse, intentarán matarlo, como antes. Frente a él, vuelve a inyectarse. Le asegura que los efectos secundarios solo durarán 50 minutos y le pide que la lleve a la cama. Cuando despierta, Chiyenne la cuida con ternura. Le promete hacerle exámenes regulares. Le dice que es afortunado de tenerla a su lado. Pero la oscuridad no ha terminado. La abuela de Chiyenne lo amenaza con divulgar videos de sus crisis maníacas infantiles si no le cede el mando de la empresa. Nian, más astuta, crea un sistema para eliminar cualquier video que la abuela suba a la red. Nian, viendo la tristeza de Chiyenne, le pregunta si no le duele que su propia abuela lo traicione así. Él responde con frialdad: nunca la he sentido como una abuela. Entonces Nian le propone darle un hijo, para que los ame a ambos. Pero él se niega. Ella aún es muy joven y no está en condiciones de quedar embarazada. Días más tarde, Chiyenne le dice a Nian que se va de viaje de negocios. Pero en realidad ha ido con el hermano de Nian a someterse a una terapia de electrochoque. Nian lo descubre y lo acompaña. Las terapias comienzan a funcionar. Alarmados por la mejora de Chiyenne, la abuela y el investigador ordenan a una enfermera que le inyecte un agente desestabilizador. El resultado es brutal: un episodio de manía incontrolable. El hermano de Nian lo confirma: sí, existe un antídoto. Días después, la abuela intenta provocar otro episodio en público. Chiyenne se contiene. Por la noche, Nian le sirve justicia a su manera. Hace que la abuela sufra una intoxicación mortal. La verdad comienza a emerger. Nian y sus hermanos pertenecen a la familia real china. Mientras Chiyenne continúa sus terapias, se informa que Nian ha sido secuestrada. Aunque aún no puede caminar debido a los efectos secundarios del tratamiento, se promete rescatarla. Y lo hace. Cuando la encuentra, Nian llora al ver sus piernas. Pero él le asegura que pronto estará bien. Le dice que quiere tener un hijo con ella. Los hermanos de Nian también llegan para protegerla. Finalmente, Nian es reconocida como la verdadera princesa. Todos los villanos son juzgados. El hermano de Nian encuentra el antídoto para la manía de Chiyenne y para la enfermedad de Nian. Ella prepara la cura,
y Chiyenne la toma. Ambos están sanos. Chiyenne vuelve a proponerle que tengan un hijo. Esa noche, dormirán juntos. Tiempo después, se casan. Y durante la boda, Nian descubre que está embarazada. 2 años después, su hijo ha nacido. Viven en paz, felices, juntos. Y así termina su historia.